Creemos en Jesús. Lección 3. El profeta. Foro de discusión. Jesús, como parte de su rol como Cristo, cumplió perfectamente el oficio de profeta. Dios había nombrado profetas junto con reyes y sacerdotes como administradores de su reino. ¿Pero qué era exactamente un profeta? ¿Cómo administraron el reino de Dios? Muchos piensan en ellos, principalmente, como videntes que predijeron el futuro. Y los profetas, ciertamente, lo hicieron en ocasiones. ¿Pero cuál era la tarea principal de los profetas bíblicos? El propósito principal de la profecía bíblica puede entenderse. Si tenemos una idea de los profetas como, por ejemplo, embajadores o secretarios de Estado. Vinieron como representantes de Dios y vinieron a llamar al pueblo de Dios a volver a ser fieles al pacto de Dios con él. A veces era para llamarlos al arrepentimiento y alejarse del pecado. En otras ocasiones para darles esperanza en momentos difíciles. Cuando los profetas vinieron a llamar a las personas a volverse a Dios, fue para alejarse del pecado individual, pero particularmente, los vemos llamar a las personas a no pecar unos contra otros. A no obtener una ventaja de los demás, no ser injustos sino misericordiosos y ese tipo de cosas. Y también para llamarlos a dejar de servir a otros dioses que habían comenzado a adorar, a veces junto al Dios de la Biblia y a veces excluyéndole. Muy a menudo hablamos de los profetas como aquellos que entablaron una demanda de pacto, como lo haría un abogado, para traer de regreso al pueblo de Dios y darles la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él, y ser fieles al pacto que les había dado en el Sinaí, en el libro de Éxodo, y vemos la versión más completa de eso en Deuteronomio. Pero no siempre hubo este mensaje de solo aflicción, hubo un mensaje de esperanza a menudo, o a veces una aliteración, decimos, aflicción y bienestar. Buenas noticias, ¿cuál era su esperanza? ¿Qué podrían buscar para que Dios los libere de las respuestas de sus circunstancias o cómo podrían perseverar en ellas? Así que los profetas vinieron a traer un mensaje de advertencia en ocasiones y de esperanza en otras. Pero lo importante que debemos recordar es que Él les habló en esas circunstancias inicialmente. Y la forma en que leemos esas profecías hoy tiene que comenzar con lo que significaron para esas personas en ese entonces. Y, ocasionalmente, Dios predecía cosas en el futuro que confirmarían o sellarían su autoridad, su credibilidad, su fidelidad. Desafortunadamente, tendemos a pensar que los profetas del Antiguo Testamento solo predecían cosas, lo que en realidad es probablemente un porcentaje menor de lo que hicieron en comparación a pronunciar palabras de advertencia, de esperanza y bendición. Muchas veces la gente piensa en la profecía, principalmente en términos de predicción, y el cumplimiento de las predicciones. Muchos de nosotros hemos oído hablar de cómo Jesús cumple estas predicciones del Antiguo Testamento. Y eso es ciertamente correcto, pero no es el propósito principal de la profecía bíblica. Los profetas realmente eran representantes del pacto ante el rey y ante el pueblo de Dios. Y así, una y otra vez, vemos a los profetas en el Antiguo Testamento. No prediciendo algo, sino exponiendo delante del pueblo de Dios que si obedecen, por un lado, habrá bendición. Si por el contrario desobedecen, habrá maldiciones, habrá sanciones a su desobediencia. Eso representa la forma del pacto que vemos al final de Deuteronomio, por ejemplo, de estos cantos benditos y maldiciones. Así que una y otra vez vemos a un profeta como Jeremías en el capítulo 18 de Jeremías exponer estas posibilidades. Si obedeces, bendición; desobedeces, maldición. Lo notable de esto es que, a través de los profetas, Dios le está recordando a su pueblo que Él toma en serio las responsabilidades de su pacto. Entonces hay este sentido de contingencias históricas, que se ha permitido en la profecía bíblica porque Dios está tomando en serio las acciones de su pueblo, ya sea su obediencia o su desobediencia. Así que no se trata solo de predecir el futuro.
Lo más importante de la profecía bíblica es que el pueblo de Dios responde con fidelidad al pacto y experimenta bendición o sufrimiento. Maldición porque ha desobedecido la relación de pacto de Dios. Los profetas de Dios son los medios por los cuales se comunica ayuda a su pueblo. Y es la manera en que la palabra de Dios se hace efectiva en medio de la vida de Israel. Entonces, escuchar la palabra del Señor de parte de los profetas es un medio de gracia dentro del antiguo Israel. Así hablaba Dios. Y no siempre fue una palabra feliz. Quiero decir, uno piensa en Isaías, por ejemplo, fue llamado al ministerio. Y a esto lo llamo el cebo profético y el interruptor, donde levanta su mano y dice, iré por ti, Señor. Pero luego, cuando se entera cuál es la letra pequeña del contrato, su ministerio es realmente uno de fracaso, donde la palabra profética del Señor es el medio por el cual Dios endurece los oídos del pueblo y ciega sus ojos. La palabra de Dios podría ir en ambos sentidos, puede endurecer, pero también puede ser el medio para su vida, cuando escuchan y prestan atención a esa palabra. Y entonces cuando rastreas la historia de Israel, como corresponde a los profetas de Dios, lo que ves es que, cuando el pueblo escucha a los profetas de Dios y sigue su palabra, hay vida en eso. Pero cuando no lo hacen, hay enormes repercusiones y esto se ve con la caída del reino del norte ante Asiria y finalmente el reino del sur ante Babilonia. Y luego la lista sigue y sigue. Entonces todo eso encuentra su raíz en escuchar y atender a la palabra profética del Señor. Los profetas cumplieron su labor como administradores del reino de Dios de diversas maneras. Pero una de las cosas principales que hicieron fue entregar profecías divinamente inspiradas al pueblo de Dios. Pero ¿cuánto control tenía el profeta sobre estas profecías? ¿Les dijo Dios exactamente qué decir? ¿Inventaron los profetas cosas que decir basándose en su comprensión del pacto de Dios y las acciones de su pueblo? ¿Cómo funcionó el proceso de inspiración profética? Muchos pensarían que Dios estaba dictándole a un secretario, que solo estaba escribiendo lo que Dios estaba diciendo. Y ese era el profeta. Pero creo que Dios, que creó nuestras personalidades, y nos dio cerebro y mente, y nos dio una cultura para vivir, ha dirigido a los profetas y el Antiguo Testamento usando sus personalidades, su comprensión, su conocimiento de una manera, para que el Espíritu Santo pueda transmitirnos su mensaje. Entonces, creo que Dios no dictó palabra por palabra, sino que usó el conocimiento, la personalidad de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, los profetas bíblicos claramente creían que Dios estaba guiando, dirigiendo y autorizando lo que escribieron, pero en cierto sentido el profeta Isaías y el profeta Jeremías cumplen sus profecías. Eran, pues, hombres movidos por el Espíritu, como dice Pedro. Entonces la humanidad todavía sale adelante, pero en realidad, Dios autorizó tanto su mensaje que lo que dijeron fueron completamente palabras de Dios, pero en realidad también palabras completamente humanas. El libro de Números analiza diferentes niveles de revelación. A veces es a través de visiones y sueños. Pero cuando Dios habló con Moisés, fue cara a cara. O como lo expresó la redacción original, directamente de la boca. Cuando se estaba escribiendo la Biblia, creemos que la revelación era del más alto nivel, una revelación infalible e inerrante. La revelación especial nunca contiene error. Cuando Dios inspiró a los profetas a escribir la Biblia, también usó sus personalidades, sus experiencias y su formación previa. No eran máquinas de escribir mecánicas que escribían las palabras que se les dictaban.
La revelación ocurrió a través de todas sus personas, por lo que se llama revelación orgánica en la teología tradicional. La cuestión del dictado, de las profecías del Antiguo Testamento, o los medios en los que el Espíritu Santo usó a los profetas para transmitir estas profecías. Creo que tenemos que buscar en las Escrituras la mejor respuesta a 2 de Pedro 1:20-21. Dice que sobre todo debes entender que ninguna profecía de las Escrituras tuvo jamás su origen en la voluntad del hombre. Pero los hombres hablaron de parte de Dios, siendo llevados por el Espíritu Santo. Las palabras. Allí, la NBI se traduce llevado. La palabra griega feromenoi significa nacer, no en el sentido de dar a luz, sino ser llevado. Así es la traducción NBI, llevado. El que es transportado. El que nace en algún medio de transporte. No tiene nada que ver con el transporte propiamente dicho. Él es simplemente el objeto que se transporta. Ahora bien, esta pasividad, a la que se refiere B.B. Warfield en La idea bíblica del Apocalipsis, dijo que esta pasividad no niega el uso de la inteligencia del profeta en la recepción de la revelación. Lo que sí hace es negar el uso de la inteligencia de los profetas en la producción de la revelación. Estas son las palabras de Dios. Esta es la palabra de Dios transmitida a través de los profetas. Y cuando decimos eso, no queremos decir que fue dictado que los profetas eran meros secretarios que anotaban todo lo que Dios decía. Son seres vivos inteligentes. Y, por supuesto, es en su idioma y sus palabras y su lengua vernácula. Es un reflejo de quiénes son, pero las palabras mismas eran de Dios, y las preguntas que surgen al respecto son, ¿cómo pueden las profecías, cómo pueden las escrituras ser inerrantes e infalibles, a menos que Dios en realidad se lo dicta a los hombres? La otra pregunta en el otro extremo, de algunos de nuestros compañeros liberales, quiere decir, bueno, es imposible que Dios envíe su palabra a través de los hombres, sin esa palabra estar infectada de errores, debido a sus personalidades, sus prejuicios y sus antecedentes. Pero ambos pasan por alto una cosa que Warfield también señaló. Él dijo afirmar que Dios no controla las criaturas inteligentes, los seres inteligentes que Él mismo creó. Y negar que Dios puede, a través de esos seres, poner su palabra puramente en ellos y hacer que la transmitan sin error, niega su soberanía sobre lo que Él ha creado. Además, dijo, que afirmar que Dios no tiene la capacidad de tomar una criatura racional, una mente racional que Él mismo creó, y poner en esa mente pensamientos que ellos mismos no produjeron ni inventaron, niega su poder y su soberanía. Y creo que si miramos estas cosas desde esa perspectiva, vemos que Dios realmente usó a estos hombres que venían de todo tipo de trasfondos y de niveles diferentes de educación, desde el fariseo de los fariseos, Pablo, ya sabes, hasta un granjero como Amós. Y cuando vemos estos escritos, lo que vemos es el lenguaje del profeta. Vemos sus expresiones, vemos sus perspectivas, vemos sus antecedentes. Pero lo que vemos es la palabra de Dios, verdadera e infaliblemente preservada y transmitida a nosotros tal como dijo Pedro. Los profetas eran los principales responsables de administrar el reino de Dios, recordando al pueblo sus obligaciones en el pacto y las consecuencias de obedecer y desobedecer.
¿Pero qué tiene que ver la profecía con esto? ¿No se trataba principalmente la profecía de ver el futuro? ¿Cuál fue el propósito principal de la profecía bíblica? Mucha gente cree que el propósito de la profecía bíblica es decir algo sobre el futuro. Bueno, por supuesto, eso es increíblemente importante para la profecía bíblica. De hecho, un falso profeta es aquel que mal predice el futuro. No es el propósito principal de la profecía. Más bien, la profecía bíblica era una forma en que Dios se comunicaba con el pueblo de su pacto de una manera que los alentaría a continuar en el camino en el que estaban o los disuadiría y alentaría hacia el arrepentimiento para poder hacerlos regresar al camino en el que deberían estar. La profecía bíblica no se trata tanto de un pronóstico de eventos futuros, sino de la proclamación de las palabras de Dios a su pueblo, insistiéndoles ya sea en regresar a Él del camino de la desobediencia, o a alentarlos, a lo largo de su camino en fidelidad al pacto, a continuar buscándolo y siguiéndolo. El propósito principal de la profecía bíblica, hasta donde pude ver en el libro de los escritos proféticos del Antiguo Testamento, en realidad no es profetizar sobre el futuro Mesías, sino que tiene el propósito de tratar de hacer regresar al pueblo del pacto de Dios a la relación adecuada con Él. Entonces, por ejemplo, el propósito de profetas como Isaías es lograr que el pueblo de Judá regrese a una relación correcta con Él, siendo fiel a sus obligaciones del pacto. Por supuesto, dan mensajes de esperanza y esa esperanza es la que nos señala a Cristo. Pero en última instancia, el propósito principal es que los profetas de Dios hablen a su propio pueblo de tal manera que sean atraídos nuevamente a la relación apropiada con Dios, volviéndose atrás de los pecados que han cometido a lo largo de los siglos, y en cambio, viviendo en un camino correcto, haciendo justicia y amando a Dios y caminando junto a Él. Cuando estudiamos la profecía, una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer es, ¿cuál es su principal propósito? Y gran parte de la literatura contemporánea de nivel popular tiende a centrarse en tratar de desentrañar los detalles misteriosos y obtener una línea de tiempo en cuanto a este evento versus aquel. El evento siguiente, y la profecía se convierte en un estudio más para el ejercicio intelectual, información cognitiva. Pero la profecía bíblica misma, cuando Yahvé inspiró a los profetas, fue principalmente para mover al pueblo a la obediencia. Así que no se trataba tanto de contenido e información, sino de funcionalidad. Yahweh está llamando principalmente al pueblo a la obediencia, al arrepentimiento. A los que ya son obedientes a perseverar en la fe y la obediencia, y a los que son desobedientes a arrepentirse de sus pecados. Es principalmente para mover a la gente. Si se quiere, profecía bíblica. Yahweh revelaría al pueblo que el juicio estaba por venir, pero con el propósito de que esto pudiera evitarse si el pueblo se arrepintiera. O él le revelaría al pueblo. Esta es la bendición que está a la vista, pero eso con el supuesto de continuar perseverando en la fe y la obediencia. Así que es casi como si pudieras pensar en una carretera con rampas de salida, con un profeta que le diría a la gente que están en un camino de peligro. Y esto es lo que está al final del camino, pero hay una rampa de salida. Y entonces, no es simplemente que esto esté escrito en piedra, que haya un calendario, que tenemos que cumplir en el futuro, sino que principalmente le da a la gente una ventaja providencial, por así decirlo, que este es tu destino, pero que es un destino que se puede evitar si hay arrepentimiento. A veces, cuando los cristianos leen la Biblia, les preocupa el hecho de que muchas profecías no parecen cumplirse. Pero si la profecía es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es siempre verdadera, ¿cómo es posible que las profecías no se cumplan? ¿Acaso las profecías fallidas no provienen solo de falsos profetas? ¿Por qué algunas profecías de las Escrituras no se cumplen como se predice? Es importante entender que, en su mayor parte, los fieles seguidores de Cristo hoy no entienden exactamente cuál era el enfoque principal de la profecía en los días de la Biblia. A menudo tenemos esta idea errónea. Por un lado, cuando leemos algo negativo, pensamos que los profetas están condenando a las personas irrevocablemente a experimentar la maldición de Dios. Y cuando leemos algo positivo,
pensamos que los profetas están prometiendo irrevocablemente que la gente va a recibir esas promesas de Dios. Ahora, ocasionalmente en la profecía, especialmente cuando Dios hace un juramento, ya sea para condenar o para dar buenas bendiciones a las personas, sí que tenemos condenas y promesas. En su mayor parte ese no es el caso. En lugar de ver la profecía de algo que es absoluto y que no puede variar de ninguna manera, desde el momento en que se predice hasta el momento en que se cumple, lo que encontramos es que los profetas generalmente ofrecen y amenazan, en lugar de prometer y condenar. En Jeremías 18, el profeta articula que cuando Dios proclama una bendición sobre una nación y esa nación se aleja del Señor, entonces esa bendición se convertirá en maldición. Igualmente, si Dios declara una maldición sobre una nación y ésta se arrepiente y vuelve a Él, esa maldición se convertirá en bendición. Como ve, el propósito de la profecía no es simplemente decir algo sobre el futuro, sino realmente cambiar el comportamiento, llamar al pueblo de Dios a Él a ser fieles al pacto. Esto lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, en el caso de Jonás con los ninivitas, llamándolos al arrepentimiento. Jonás no es un falso profeta, porque su profecía de destrucción sobre Nínive no se cumple. Antes demuestra ser un verdadero profeta, porque cuando los ninivitas se arrepienten y se vuelven al Señor, la destrucción se apacigua y se pospone. Asimismo vemos en la historia del hijo de David con Betsabé. A David le dicen que su hijo morirá, y sin embargo, se lamenta, llora y se arrepiente ante el Señor, diciendo, ¿quién sabe? Quizás el Señor me quite este juicio, esta maldición. David sabía que la verdadera profecía requiere arrepentimiento, requiere una respuesta de fidelidad. Este es también el caso de una historia entre Isaías y Ezequías. Cuando Ezequías se enferma, Isaías le dice que ponga en orden su casa, porque la enfermedad que tiene es fatal. Pero Ezequías se arrepiente y se vuelve al Señor, y el Señor cede y extiende la vida de Ezequías. Ezequías sabía que Isaías no era un falso profeta porque su profecía no se cumplió, sino más bien su profecía tenía el efecto deseado de llamar a la fidelidad del rey Ezequías a Dios. Hay una clase interesante de profecías en las Escrituras que aparentemente no se cumplen o no suceden. Ahora, el ejemplo clásico de esto está en el libro de Jonás, donde él va a la ciudad de Nínive, cuando finalmente llega allí y dice, en 40 días Nínive será destruida, en cumplimiento al mandato que Dios le dio para ir y advertir de este juicio venidero, condenación venidera sobre Nínive. Al pueblo de Nínive no se le dice que si se arrepiente se salvará. El rey y el pueblo suponen que tal vez este podría ser el caso y deciden convocar un ayuno, con la esperanza de que si se arrepienten, quizás Dios se arrepiente del juicio que pretendía hacer. Descubren que de hecho, eso es lo que sucede. Y luego uno se pregunta, ¿fue cierta o no la profecía del juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive? Y en este caso de profecías de juicio inminente, por este principio que vemos en Jeremías 18 que lleva a algunas personas a hablar de este tipo de profecía como una profecía condicional. Lo que creo que realmente vemos es que la intención de Dios se cumple. Dios tiene la intención, mediante la palabra de advertencia, a través de Jonás, de provocar el arrepentimiento de los ninivitas para que pueda tratarlos de la misma manera, con misericordia en lugar de juicio. Es interesante que en el caso del libro de Jonás, Dios no simplemente hace llover fuego desde el cielo. Él podría, ya son malvados, ya son culpables, son merecedores de juicio. Entonces, cuando Jonás aparece y dice, dentro de 40 días Nínive será destruida, adjunta un período de tiempo, y es interesante preguntarse por qué hay un período de tiempo entre el anuncio del juicio de Dios y la experiencia predicha de ese juicio. Me parece que eso es un indicador de que el propósito de Dios aquí es darles la oportunidad de arrepentirse. Él inicia la relación, Él inicia el contacto emitiendo la palabra de advertencia para que haya una oportunidad de arrepentirse cuando podría haber llovido fuego. Si así lo hubiera elegido, no lo hizo. Su deseo era provocar su arrepentimiento. También es interesante ver la respuesta de Jonás a lo que les sucede a los ninivitas en el capítulo 4 del libro de Jonás, después de que el pueblo se arrepiente y Dios cede de su feroz ira. Jonás dice, efectivamente, sabía que esto es lo que ibas a hacer. Por eso huí a Tarsis en primer lugar, porque sabía qué clase de Dios eres.
lento para la ira, abundante en compasión, firme en amor. Básicamente te encanta perdonar a los pecadores, es por eso que huí, en primer lugar. No porque Dios le dijo, te enviaré allí para predicar este mensaje con el resultado de que se arrepentirán, sino que Dios le dijo que fuera y predicara el juicio, y Jonás conocía el carácter de Dios. Así que Jonás parece saber que la intención de Dios, en este caso, es provocar su arrepentimiento, lo que significa que la palabra de Dios logra lo que estaba destinada a lograr. Si pudiera usar una analogía cuando les advierto a mis hijos pequeños, que no jueguen en la calle, y los amenacé con juzgarlos, por así decirlo, si desobedecen esa orden. Mi propósito al emitir esa advertencia no es con la esperanza de que desobedezcan mis órdenes y jueguen en la calle, y luego tendré la oportunidad de castigarlos. Ese no es mi deseo. Mi deseo al declarar la advertencia es establecer el límite de la prohibición para que presten atención a mi llamado y no hagan lo que he prohibido en ese caso. De manera similar, Dios está tomando la iniciativa con estas personas que, como nosotros, no la merecen, con el propósito de estimular su arrepentimiento para poder relacionarse con ellos de la misma manera. No es el único tipo de profecía que existe. Hay profecías de cumplimiento directo unilateral por parte de Dios, y otras donde Dios dice que va a hacer algo directamente a través de tal o cual persona y se cumple incondicionalmente. Pero hay algunos ejemplos de profecías como esta en las que parece que la condición se impone y el punto de la amenaza de juicio o la promesa de bendición depende de la obediencia continua, por un lado, o del arrepentimiento, por el otro. Cuando algunos cristianos se dan cuenta de que las profecías de los verdaderos profetas no siempre se cumplen como se anuncian, comienzan a preocuparse por el regreso de Jesús. Empiezan a hacer preguntas como, ¿realmente regresará? ¿Qué pasa si su regreso es condicional y la condición no se cumple? Estas son preguntas legítimas. ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús cumplirá las profecías sobre su regreso? Nosotros tenemos confianza porque Jesucristo es la verdad. Él no miente y cumplirá todo lo que ha prometido, ya que Jesús ha prometido que vendrá otra vez y nos llevará al lugar que nos ha preparado. Podemos creer con plena seguridad que Él vendrá otra vez, porque Él no miente. Cuando miramos las profecías sobre el regreso de Jesús y nos preguntamos, o la gente se pregunta, ¿se pueden creer? ¿Son fiables? Creo que debemos mirar primero el Antiguo Testamento. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo. John Gerstner y su libro Reason for Faith dijo que alguien se tomó la molestia de calcular la probabilidad de que esas cosas sucedieran en la vida de una persona por pura coincidencia y determinaron que era un número. Eso era 8.4 por 10 elevado a la 41ª potencia del 1%. En otras palabras, es una virtual imposibilidad. Y sin embargo sabemos y vemos en las Escrituras una y otra vez en los Evangelios esta frase: esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Malaquías, y así de David y Zacarías y demás. Así vemos la verdad de las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en la vida de Cristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay más de 300 referencias o profecías sobre el regreso de Cristo. Y de muchos de ellos habló Cristo, el profeta mismo. Y vemos en Lucas capítulo 21, Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto viene inmediatamente después de la descripción de su propio regreso. Entonces, ¿cómo podemos creer las profecías del regreso de Cristo? 1. Tenemos pruebas y evidencias históricas de que las Escrituras son verdaderas y estas profecías se cumplen tal como dicen los profetas. Y en segundo lugar tenemos su palabra acerca de ello. Al pensar en las formas en que Jesús cumplió el oficio de profeta, un pasaje que nos ayuda a comprender su papel
es el capítulo 18 de Deuteronomio, donde se nos dice que Dios eventualmente levantaría a otro profeta como Moisés de entre el pueblo. Los teólogos comúnmente reconocían que esta profecía se refería al futuro Mesías, de quien sabemos es Jesús. ¿Es Jesús el profeta semejante a Moisés que fue predicho en Deuteronomio capítulo 18? En Deuteronomio capítulo 18, Moisés predijo que Dios levantaría un profeta como él y que el pueblo debería escuchar a este profeta. Todo esto está muy relacionado con el renacimiento del reino de Dios. Entonces, ¿de quién se trataba esta profecía? De aquel que resucitó y que será como Moisés. Debemos entender que Moisés no fue solo un profeta, sino que fue el mediador del pacto en el Sinaí. El capítulo 10 de Primera de Corintios menciona que cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados en Moisés. Entonces Moisés no fue solo un profeta, sino el mediador del pacto. Entonces, ¿quién es este profeta que será levantado y que será como Moisés? Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. La profecía en Deuteronomio, capítulo 18, que predice que Dios levantará un profeta como Moisés, señala a Jesucristo, quien traerá el reino de Dios. Es muy interesante que tengamos en las Escrituras ciertos paralelos trazados a veces explícitamente entre Moisés y el futuro Jesús. Creo que el significado de eso es intrigante, porque en un nivel, el énfasis del Nuevo Testamento tal como presenta a Jesús es que uno más grande que Moisés ahora está presente. Y podríamos enumerar algunas de las formas significativas en que Jesucristo es mayor que Moisés. Pero toda esa grandeza relativa se basa en ciertas afinidades o similitudes entre Moisés y Jesús, siempre teniendo en cuenta que eventualmente, si se quiere, Jesús triunfa sobre Moisés. Pero Moisés es el mediador, por excelencia, de la ley de Dios. Y, de alguna manera, el Sermón de la Montaña es la actualización. En el monte del Sinaí, donde dice Jesús, vosotros lo habéis oído decir, pero ahora os lo digo, no de una manera que desacredite a Moisés, sino que intensifique y profundice la sabiduría que Moisés pudo comprender. Moisés fue el libertador, el que Dios usó para traer a un pueblo en esclavitud a una tierra prometida. Y de una manera algo más espiritualizada y profundamente más importante, Jesús es el nuevo y mayor Moisés, que libera a las personas de las múltiples dimensiones de la esclavitud a la tierra prometida de gracia infinita y un futuro eterno. Estoy seguro de que hay muchas otras similitudes entre los dos, pero la forma en que se presenta al Mesías en el Evangelio es siempre una cuestión de comparar y luego mejorar con Jesús. Bueno, lo demás, la conexión entre el profeta que Dios levantaría que sería como Moisés y la conexión con Cristo es, ese profeta sería el Señor Jesucristo, y Moisés era un tipo del Señor Jesucristo en un sentido. Recuerda cuando dieron los 10 mandamientos, cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La montaña tronó y tembló, y la gente dijo, Momo Moisés, ve a hablar con él. Sintieron la necesidad de un mediador. Y Dios en Deuteronomio 18 dice que han dicho bien lo que dijeron porque sí necesitan un mediador, y levantaré al verdadero mediador, un profeta como tú, Moisés, él vendrá, y él será la persona del verdadero mediador. Y entonces Deuteronomio 18 realmente apunta a eso. Durante su transfiguración, Jesús reveló su gloria a algunos de sus discípulos.
Y aparecieron tanto Moisés como Elías y hablaron con Jesús. Pero cuando Pedro sugirió hacer refugios para Jesús, Moisés y Elías, Dios respondió ordenando a los discípulos que escucharan a Jesús. No dijo nada sobre Moisés y Elías. ¿Por qué Dios no mencionó a estos héroes de la fe? En la transfiguración. ¿Por qué Dios solo ordenó a los discípulos que escucharan a Jesús? Uno de los acontecimientos singulares en la vida de Cristo es su transfiguración. En la transfiguración, es como si por un momento se corriera el velo y viéramos la gloria de Dios, el Hijo encarnado. Es muy interesante, cuando pensamos en el ministerio profético de Cristo, que Moisés y Elías se encuentran con él. Moisés y Elías, realmente, son los profetas máximos en el Antiguo Testamento. Moisés, obviamente, es aquel de quien toda la línea profética proviene de él. Deuteronomio 18 anticipa un profeta como él. Elías también desempeña un papel único, en el que, a medida que llegan los profetas posteriores, él se destaca muy por encima de los demás profetas. Y hay anticipación de una figura de Elías recogida en Juan el Bautista que vendrá. De modo que esos dos que están allí con Cristo en el monte, Dios el Padre dice que por más importantes que sean esos profetas, cumplen el papel de señalar en última instancia hacia adelante para la llegada del Hijo. Y ahora en la revelación que ha venido en Jesucristo, Dios Hijo encarnado, se ha cumplido la suma de los profetas. Debemos escucharlo a Él y solo a Él. Y al escucharlo, escuchamos a los profetas. Estamos escuchando aquello de lo que finalmente hablaron y señalaron. Durante la transfiguración, Dios dijo, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Pero no dijo que debían escuchar a Moisés o a Elías. ¿Por qué? Es porque Moisés representa la ley, y Elías los profetas. Y la ley y los profetas representan la revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Durante la transfiguración, las palabras de Dios significaron que Jesucristo es quien cumple todas las profecías de la ley del Antiguo Testamento y de los profetas. Ya que Jesús es ese cumplimiento, Jesús es a quien debemos escuchar. ¿Cómo es la revelación de Dios a través de Jesús superior a su revelación a través de otros profetas? A lo largo de la Biblia, profetas como Moisés y Elías revelaron la voluntad de Dios de formas muy importantes. Recordó al pueblo de Dios sus obligaciones en el pacto, llamándolos al arrepentimiento y transmitiéndoles esperanza en una futura redención. El Nuevo Testamento deja claro que, como profeta, Jesús es superior a todos los profetas que le precedieron. ¿Pero de qué manera? Si todos los profetas hacen esencialmente el mismo trabajo y todos hablan las palabras de Dios, ¿por qué Jesús es mejor que el resto? ¿En qué sentido es superior la revelación de Dios a través de Jesús a su revelación a través de otros profetas? ¿Cómo es superior la revelación de Dios a través de Jesús a los profetas que vinieron antes? Hebreos 1 habla de esa misma superioridad. Al decir, hace mucho tiempo, de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, por quien también creó el mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza. Lo que estás viendo allí es que la revelación del Hijo es superior por quién es Él, que Él es Dios mismo, que Él revela perfectamente a Dios. También es la culminación de esas profecías presagiadoras y que estaban en el Antiguo Testamento. Es una revelación final. Es la revelación definitiva que es la piedra angular de todo lo que vino antes. La revelación de Dios a través de su Hijo Jesús se describe de diversas formas, particularmente en el capítulo 1 de Hebreos, como plena, suficiente y definitiva. Jesús es la última palabra de Dios. Y hay un sentido en el que Jesús en su encarnación, no solo vino como un ser humano completamente perfecto, sino que también vino a revelar a Dios. Y por lo tanto, hay un sentido de que nadie más podría haber hecho lo que Jesús hizo. Él no es un profeta más. En realidad, Él viene como Dios encarnado para mostrarnos cómo es Dios. Y por lo tanto,
Animamos a los lectores de la Biblia a ver a Jesús como la revelación completa y final de Dios. Jesús es el profeta. Tenemos otros profetas que vinieron a hablar de Él, pero cuando vino, escuchamos directamente del verdadero y único profeta que no tiene ningún defecto en su mensaje. Y la Escritura, en Deuteronomio, cuando Moisés estaba hablando de Dios levantando otro profeta de entre nosotros que va a ser más grande que cualquier otro profeta que haya vivido, eso realmente se me ocurre que sus palabras son las finales. Y esa es la autoridad que tenemos en la palabra de Dios hoy y ante cualquier otro profeta que venga a hablarnos fuera de esta verdad. Que este profeta de Dios que vino en su forma humana. Podemos decir que esas profecías podrían ser subjetivas, pero toda la verdad y el consejo de Dios nos han sido hablados a través de Jesucristo en su oficio profético. Como profeta, Jesús revela más que cualquiera de los profetas anteriores. Particularmente, revela con más claridad que ninguno de ellos logró el plan de redención. Y también profundizó en sus profecías, su predicción de la verdad de Dios, la profunda dimensión ética y espiritual de las santas expectativas de Dios. Reveló el futuro con mayor claridad de la que cualquiera de ellos pudo hacerlo. Pero creo que la distinción, la verdadera diferencia divisoria entre Cristo como el profeta por excelencia y todos los profetas fieles del pasado, se insinúa al comienzo de la epístola a los Hebreos, donde se nos dice que de muchas maneras, en diferentes tiempos, Dios habló a través de los profetas. Era una profecía real, pero ahora nos ha hablado a través de este Hijo. Y hay algo sobre la identidad única de este profeta, que es clave para comprender su superioridad. Y creo que se puede destilar a esto, que de toda la verdad que podemos adquirir mediante la investigación o mediante la revelación. Hay dos tipos de conocimiento que se destacan como de suma importancia. Conocimiento de Dios y conocimiento de quiénes somos realmente, y en el Dios hombre, Jesucristo el profeta. Tenemos la revelación más clara, antes o después, de cómo es Dios. Miramos el rostro de Jesús, y allí vemos a Dios, a través de una ventana como ninguna otra, jamás. Y el gran misterio es que en su plena y completa identificación con nosotros, también vemos en Jesucristo cómo es la verdadera humanidad restaurada. Jesucristo no solo es la ventana suprema y más pura revelación a la verdadera naturaleza de Dios, sino que también es, precisamente, porque ha asumido sobre sí nuestra humanidad completa y plena. Él es la revelación para nosotros de lo que estamos destinados a ser. Él es el prototipo de la nueva humanidad. Él es en el presente lo que estamos destinados a ser cuando esta imagen desfigurada de Dios en nosotros sea completamente restaurada a su esplendor inmaculado. Señala nuestro futuro, por la gracia de Dios. Entonces, en el Cristo encarnado tenemos la percepción más profunda
de la verdadera naturaleza de Dios. Y vemos también en el rostro de Jesús nuestro propio destino y futuro, mediante la gracia redentora y glorificante de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Dios a través de Jesús es superior a su revelación a través de otros profetas y en dos formas principales. En primer lugar, Jesús es el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento. Como les dice a sus discípulos en el camino de Emaús, estas profecías hablaban de Él y se cumplieron en Él. En segundo lugar, hay un hecho de que Jesús es Dios manifestado en la carne. Otras profecías apuntaban hacia Dios. Jesús mismo fue la manifestación, la revelación misma, el ser interior de Dios en la carne. La revelación de Dios a nosotros a través de Jesús es superior a cualquier otra revelación que haya llegado a los profetas en varias maneras. Primero, vemos que Jesús enseña con una autoridad incomparable. Una de las cosas más notables al leer los evangelios no es solo que la gente se asombró de su autoridad cuando sanó a alguien o expulsó un demonio, sino que incluso se asombraron de la autoridad de su enseñanza. Era una autoridad que no tenía mediación. Fue una autoridad que vino de Jesús mismo de una manera única entre los que vinieron antes de él. Pero también vemos, en segundo lugar, que Jesús es superior en el Apocalipsis, porque no está simplemente enseñando la ley de Dios. En realidad está cumpliendo la ley de Dios. Nació en la plenitud de los tiempos y vino para cumplir toda justicia. Entonces, mientras Jesús enseña quién es Dios, también está cumpliendo lo que Dios ha estado exigiendo de su pueblo. Una tercera forma es que Jesús es Dios encarnado. Él es quien ha dado a conocer a Dios de una manera que nadie antes que Él habría podido darlo a conocer de la misma manera. Porque como nos dice Juan, Él mismo está en el seno del Padre, y es Él mismo el Dios unigénito. Este Hijo de Dios, el Dios unigénito, está dando a conocer a Dios de una manera que nadie más podría hacerlo. De la misma manera que Él nos dio gracia y verdad en su enseñanza, de una manera que ni siquiera Moisés pudo hacerlo. Las Escrituras y la teología nos aseguran que la revelación de Dios a través de Jesús es superior a su revelación a través de otros profetas. ¿Hace eso que los otros queden obsoletos? ¿Hay algún beneficio en leer sus escritos? ¿Ha hecho Jesús que los profetas del Antiguo Testamento sean irrelevantes para los cristianos? Uno de los roles que Jesús cumplió en su encarnación, el Hijo cumplió en su encarnación, fue un rol profético. Y algunas personas preguntan de qué manera Jesús, como profeta, era superior a los profetas del Antiguo Testamento. En primer lugar, es importante aclarar que él no refutó los profetas precedentes. Su superioridad no era una superioridad de contradicción, sino la de apoyarse en sus hombros e ir más allá de lo que habían sido capaces de percibir y comunicar fielmente al pueblo de Dios. Bueno, queda claro al leer Hebreos y el resto del Nuevo Testamento que Jesús no ha desplazado a los profetas. Jesús no viene diciendo algo diferente a lo que han dicho los profetas. Más bien, el punto que Hebreos está planteando, el punto que todo el Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento hacen del Antiguo Testamento, es que Jesús es, por un lado, la última palabra. Él es el último de esa sucesión de profetas. Pero Él no es simplemente un profeta entre muchos. Él es ese profeta que lleva todo al cumplimiento, al cual todas las profecías anteriores, todos los profetas anteriores estaban esperando y anticipando. Y Él es la palabra final y completa de Dios. Entonces, lo que eso hace es que nos permite regresar y leer a esos profetas correctamente, porque entendemos la trayectoria, entendemos la meta hacia la cual se estaban moviendo todos esos profetas y la revelación. Y si sigues leyendo la epístola
a los Hebreos verás capítulo tras capítulo ejemplos de precisamente eso, cómo fue que los profetas del antiguo pacto de Dios estaban mirando a Jesucristo, y su palabra profética estaba anticipando la palabra final y consumada por medio de Jesucristo. Podemos apreciar verdaderamente las enseñanzas de Jesús sin apreciar también el resto de las Escrituras. Incluso los incrédulos reconocen que Jesús fue un maestro importante. De hecho, muchas personas en todo el mundo dicen estar felices con Jesús, pero tienen problemas para aceptar el resto de la Biblia. ¿Es este un enfoque legítimo? Podemos apreciar verdaderamente las enseñanzas de Jesús sin apreciar también el resto de las Escrituras. Las palabras de Jesucristo son tan preciosas y es absolutamente vital que escuchemos esas palabras. Hay algunas Biblias que realmente imprimen las palabras de Jesús en rojo para intentar darles un nivel de importancia. Y en cierto sentido, eso es bueno. Las palabras del Maestro son vitales. Pero Jesús nos diría que hay más enseñanza para recibir. El resto de las Escrituras son importantes para Él. Él dice que se trata tanto del Antiguo Testamento como de lo que será después de Él, el Nuevo Testamento. Con respecto al Antiguo Testamento, el Jesús resucitado en Lucas 24 lleva a los discípulos en el camino a Emaús a través de un estudio bíblico del Antiguo Testamento y les muestra en todas las Escrituras lo concerniente a Él mismo. Significa que para Jesús, el Antiguo Testamento era importante pues apuntaba a Él. Y es casi como si Él estuviera diciendo, mira, puedes tener mi resurrección, eso es maravilloso, pero no pienses que porque ahora me tienes a mí, no necesitas el libro de referencia, no necesitas el libro de antecedentes. Por el contrario, necesitan comprenderme aún más y comprender los propósitos de Dios para el mundo. Vemos a Jesús afirmar el Antiguo Testamento en muchos otros casos. Cuando es tentado, simplemente sigue repitiendo, está escrito, está escrito, está escrito. Es el Maestro mostrándonos que si Él se sometió a las Escrituras, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores? Ese es el Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo, bueno, obviamente no está escrito en el momento en que Jesús está hablando. Pero en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Él dice, el Espíritu es dado para guiaros a toda verdad. Y Él dice, no he podido decirte todo lo que necesitas saber. Y hay más verdad que debe llegar y que debes recibir y luego transmitir. Supongo que eso es realmente efectivo cuando Jesús comisiona a sus discípulos, sus apóstoles, a escribir verdades sobre cosas que Él no podía transmitir o que no se entendían en ese momento. Si ese es el caso, necesitamos el Nuevo Testamento porque no son solo las palabras de Cristo las importantes. Son las palabras acerca de Cristo. Necesitamos que alguien más, además de Jesús, nos diga quién es Él, y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Sí, necesitamos toda la Escritura. Sabemos que Cristo es el cumplimiento máximo de los propósitos de Dios. Él es la misma palabra de Dios según Juan capítulo 1, la explicación para nosotros de quién es Dios. Y entonces es comprensible por qué la gente a primera vista podría pensar que, bueno, el Antiguo Testamento ahora se ha cumplido. Es un libro grande y grueso, algo complicado. Realmente necesitamos prestarle atención, pues es absolutamente fundamental que leamos toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento y no solo las palabras de Jesús. Porque toda la Biblia es la revelación de Dios mismo a nosotros y hay muchos elementos maravillosos del carácter de Dios que nos son revelados en el Antiguo Testamento. Realmente ni siquiera podemos entender quién es Jesús aparte del Antiguo Testamento porque Jesús es el Cristo. Él es Jesucristo. Y podemos entender lo que significa para Él ser Cristo o ser ungido Rey. A menos que leamos el Antiguo Testamento. El Salmo 2 es un muy buen ejemplo de aquello donde se dice que Dios le da la victoria al Rey ungido de Dios. Y sabemos por lo que dice el Nuevo Testamento que ese salmo se cumple en Cristo. Otra razón realmente importante, que sería suficiente al margen de cualquier otra cosa, es que lo que llamamos Antiguo Testamento era la Biblia de los primeros cristianos. Lo que llamamos Antiguo Testamento fue la propia Biblia de Jesús. La consideraba la palabra autorizada de Dios y las Escrituras de Dios. Pablo considera que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Así, en el conocido versículo de 1 de Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, ya que en ese tiempo no había Nuevo Testamento escrito. Se refería al Antiguo Testamento.
Ahora, creemos correctamente que ese principio y ese versículo pueden extenderse para cubrir el Nuevo Testamento, que también está inspirado por Dios y es el cumplimiento de las primeras referencias del Antiguo Testamento. Si queremos ser cristianos del Nuevo Testamento, tenemos que leer, comprender, explicar, exegetar y predicar el Antiguo Testamento. Obviamente, cuando leemos los relatos del Nuevo Testamento, nos llevan directamente a Jesús y su obra completa y final, pero en la anticipación de la venida de Cristo, aprendemos mucho sobre el sistema de sacrificios, la forma en que Dios diseñó para la realeza en el reino. Se realizan en anticipación de la venida de Cristo. Y así los cristianos pueden regresar ahora y leer el Antiguo Testamento a través de los ojos de la venida de Cristo y tener una mayor comprensión de la manera en que Dios estaba preparando para que su Hijo viniera al mundo y hiciera la obra que lo hizo. Y por lo tanto, se anima a los cristianos a leer toda la Biblia, pero a ver a Cristo como la clave para descubrir el significado, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. ¿Cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? En su papel de profeta, Jesús encargó a sus apóstoles y profetas que escribieran escrituras adicionales, a las que llamamos el Nuevo Testamento. Ahora que tenemos el Nuevo Testamento, ¿cómo se supone que debemos usar el Antiguo Testamento? ¿Es solo un registro histórico? ¿Aún se aplica a nuestras vidas? ¿Funciona de alguna manera junto con el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Toda la Biblia es la revelación de Dios. Sin el Antiguo Testamento, es muy difícil para nosotros entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento forma la premisa del Nuevo. Sin el Antiguo Testamento, sería difícil saber de qué habla el Nuevo Testamento cuando habla del cumplimiento. Podemos decirlo de esta manera. La Biblia es muy larga. Y no todas las frases se pueden aplicar de la misma manera. Algunos pasajes del Nuevo Testamento pueden tener una aplicación más directa a nuestras vidas hoy que los del Antiguo Testamento. Pero no podemos prescindir de él, porque sin el Antiguo Testamento, no podemos entender completamente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta una historia que está incompleta sin el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento cuenta una historia que no se puede entender completamente sin lo que leemos en el Antiguo Testamento. La historia comienza con la creación de la humanidad por parte de Dios. Y la historia continúa con el pecado humano y la rebelión contra Dios. Y luego la historia continúa con Israel y la obra de Dios, a través de Israel, entre su pueblo, para lograr que Él les dé sus leyes y que sean testigos de quién es Él a toda la creación. Israel no fue fiel en esa tarea, pero el registro de cómo Dios les dio esa tarea es un elemento muy importante para comprender quién es Jesús. Bueno, entonces viene Jesús, y el Nuevo Testamento nos muestra cómo cumplió la tarea, que Israel realmente no cumplió. Y al cumplir esa tarea, no solo llamó al arrepentimiento a Israel, sino a toda la humanidad. Y así, al final de la historia, y aún no hemos llegado allí, se nos dice lo que será. Al final de la historia, Dios restaura a la humanidad a lo que quiso que fuera al principio. Realmente no podemos entender toda esa historia en el papel absolutamente central y crítico de Cristo sin conocer también el Antiguo Testamento. Entonces concluimos que la ley, los profetas, los escritos, todos son importantes. Cuando los cristianos modernos proclamamos el Evangelio, a menudo enfatizamos cosas como la identidad de Jesús, el perdón de los pecados y la oferta gratuita de vida eterna de Dios. Pero en su papel de profeta, Jesús tendía a resumir el Evangelio diciendo cosas como arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. ¿Por qué el mensaje del Evangelio de Jesús se centró en el arrepentimiento
y el reino de Dios. Muchos luchan con la relación entre el Evangelio. Tenemos un resumen del mismo, tal vez digamos en 1 Corintios 15, que Cristo ha venido, Él ha muerto, según las Escrituras, por nuestros pecados. Él fue enterrado, resucitó, para nuestra salvación, y luego el anuncio del reino. A veces las personas los comparan entre sí como si hubiera un mensaje del reino y una especie de mensaje del Evangelio. Incluso hasta el punto de decir que el anuncio del reino y la vida terrenal de Jesús realmente no da a nosotros un mensaje de la cruz, un mensaje de su expiación, obra expiatoria para nuestra salvación. Esta no es una forma correcta de armarlo. El mensaje del reino está íntimamente ligado al mensaje del Evangelio de muerte, sepultura y resurrección. El reino debe entenderse en términos del Antiguo Testamento. Desde la caída de Adán, en pecado, hundiendo a la raza humana, en la depravación, afectando a toda la creación, tienes la promesa de Dios de que Él traerá su gobierno y reinado salvador a este mundo. Eso ha funcionado de muchas maneras en el Antiguo Testamento, principalmente en la venida del Señor mismo, a través del rey davídico, estos grandes temas mesiánicos. Cristo es el que es el Señor, el que es el Rey. Él es quien marca el comienzo de ese reinado salvador. Él marca el comienzo de ese reinado salvador no solo con su encarnación, su vida, y poniendo en fuga a sus enemigos. Pienso en Satanás y sus poderes, pero Él lo hace finalmente en su consumación en la cruz, en su resurrección. El problema del pecado es nuestra relación con Dios, y todos sus efectos sobre la raza humana. El pecado tiene que ser tratado ante Dios, y así, la inauguración del reino nos lleva a la cruz, demostrando entonces que ha obtenido una victoria sobre el pecado. Él ha pagado nuestro precio ante los justos requisitos de Dios. La resurrección ahora ha tenido lugar, y el mensaje del Evangelio de muerte, sepultura y resurrección es la inauguración de ese reino que está aquí y será consumado al final. Entonces, ¿la relación entre los dos está íntimamente unida en las Escrituras? El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Este reino es la autoridad de Dios, cuando llega la autoridad de Dios. La única actitud que la gente debe tener es la de arrepentimiento, cambiando sus corazones completamente de la traición egocéntrica y la rebelión contra Dios a estar centrados en Dios y ser obedientes a Él. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de remordimiento por el propio pecado, sino un giro positivo hacia Dios. Vivir una vida nueva por la gracia de Dios. Un giro completo. Renovación. Y cambio de la voluntad que produce una vida santa. Santificada. El arrepentimiento no es remordimiento o culpabilidad, sino una renovación. El reformador del siglo XVI, Martín Lutero, enseñó que el arrepentimiento no es solo necesario para obtener la salvación al llegar a la fe inicialmente. Insistió en que el arrepentimiento también es necesario, porque nos ayuda a vivir continuamente en nuestra relación restaurada con Dios. ¿Pero tenía razón? ¿Realmente necesitamos seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados si ya hemos confiado en Cristo? ¿Deberíamos los cristianos confesar y arrepentirnos regularmente de nuestros pecados? La cuestión del arrepentimiento y confesión de nuestro pecado es sumamente importante, especialmente en relación con la obra de Cristo como profeta. Normalmente pensamos en estas cosas en términos de su trabajo sacerdotal, pero cuando pensamos en ello en términos de su obra profética del Antiguo Testamento, Dios habla de su salvación venidera, así como de su juicio venidero, por lo que debemos alinearnos con su reino, alinearnos con lo que Él es haciendo en el mundo. El arrepentimiento, en esencia, está cambiando nuestra forma de pensar. Confesión, a veces pensamos que es como estar de acuerdo con Dios en que lo que está haciendo es exactamente correcto. De modo que cuando pensamos en su obra profética, Cristo ha venido, ha cumplido las profecías, ha hecho realidad su reino. Sin embargo, todavía espera su culminación. Nosotros, como cristianos, entramos en ese reino,
pero necesitamos estar constantemente reevaluando nuestras prioridades, arrepintiéndonos de no seguirlo como debemos, asegurándonos de buscar fielmente vivir nuestra vida en conformidad a su voluntad, coincidiendo con Él en cuanto a sus valores, en qué consiste el reino. Entonces, hay una necesidad constante de arrepentimiento, confesión viniendo a Él como nuestro profeta, así como sacerdote, así como rey, el cual luego buscamos seguir y servir de tal manera que llevamos a cabo propósitos para nosotros en este mundo. El arrepentimiento y la confesión son muy importantes porque necesitamos mantener una conciencia limpia ante Dios. Debemos convertirnos en vasos limpios, aptos para Dios. No solo eso, sino que cuando tenemos conciencias culpables, Dios nos disciplinará, y eso puede ser difícil y doloroso. Así que no busques problemas, sino apresúrate ante la cruz. Confiesa y arrepiéntete de tus pecados, para que puedas ser cubierto por la preciosa sangre del Señor. De esa manera, podemos experimentar la paz y la alegría de la vida, y convertirnos en vasos preciosos, útiles, para el Señor. En nuestros servicios de adoración, se nos anima a comenzar por arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso no es porque pensemos que necesitamos volver a ser cristianos. En cierto sentido, al convertirte en cristiano, tú crees por primera vez que la dirección de tu vida cambia. Pero el arrepentimiento significa un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de conducta. En cierto sentido, debemos hacerlo regularmente porque todos seguimos siendo pecadores y debemos continuar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Continuamente pedimos perdón a Dios por nuestros pecados mientras nos arrepentimos diariamente de las cosas que hacemos mal. Jesús, el máximo profeta de Dios, nos llama al arrepentimiento y a la obediencia continua para que podamos disfrutar de los beneficios de su reino. Pero a veces, ser fiel a Dios, en realidad, hace la vida más difícil, y eso puede hacer que sea difícil entusiasmarse por vivir de manera que agrade a nuestro Señor. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo pueden los creyentes mantenerse motivados para ser fieles a Dios y evitar el pecado? Dios dice que debemos estar motivados por el amor y el temor, no por el estremecimiento, el temor servil, el temor a los golpes y al castigo, sino que hay un temor piadoso, el temor de que el Señor haga lo correcto. Deberíamos tener un asombro, una reverencia hacia Dios, que no quiera decepcionar a alguien a quien respetamos mucho. No querríamos decepcionar a un amado padre o abuelo o líder de nuestro pueblo. Tendríamos miedo de hacerlo. Hay un temor piadoso de fallar o decepcionar a Dios, a quien amamos. Pero ese es el motivo principal, ¿no? Que debemos hacer lo correcto por amor a Dios, por la convicción de que es un objeto digno de nuestro servicio, y al amarlo obedeciéndolo, amaremos a nuestro prójimo. Al fin y al cabo, ¿qué manda la ley y cuál es la esencia? Ama al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si puedo insistir un poco más, permítanme imaginar un escenario en el que 3 personas están paradas frente a una multitud. Todos son corredores y están siendo entrevistados. Y el entrevistador dice, «Dígame, señor, ¿por qué corre?» La primera persona dice, «Corro porque mi padre tuvo un ataque cardíaco a la edad de 53 años. Ahora tengo 52 y quiero vivir una vida buena y madura. Quiero ver a mis hijos casarse, quiero ver a mis nietos casarse. Por eso corro». Número 2, «Señor, ¿por qué corre?» El segundo hombre dice, «Corro porque me gusta comer dulces. Y si corro lo suficiente, puedo comer lo que quiera. Y además, duermo mejor por la noche si corro casi todos los días». Una tercera persona, «¿Por qué corres?» Él dice, «Corro porque cuando corro, me siento vivo. Corro porque me encanta sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho como un trueno lento y pesado. Corro porque quiero sentir el suelo elevarse bajo mis pies, el viento soplando entre mi cabello. Por eso corro». Ahora te pregunto,
¿A cuál de estos tres hombres les encanta correr? Al segundo le encanta comer. El primero ama su propia vida. Al tercer hombre le encanta correr. Lo hace por su propio bien. Creo que eso es lo que Dios quiere. Es decir, hay beneficios al obedecer a Dios, sin duda. Vivimos una vida más larga. La vida es mejor. Pero lo ideal es que obedezcamos a Dios porque lo amamos. Eso es lo que nos mantiene caminando aun cuando esos beneficios no son tan obvios. En el Nuevo Testamento se habla de varias maneras de la motivación para vivir la vida cristiana y evitar el pecado. Creo que principalmente la motivación es que el cielo está más adelante y que el cielo será perfecto. Ya no lucharíamos con el pecado, esperaríamos ver a nuestro Señor cara a cara. Y hay una sensación de que cada uno de nosotros siente nostalgia por el cielo porque ese es nuestro verdadero hogar y el lugar al que pertenecemos. Y la motivación para vivir la vida cristiana proviene en parte de pura gratitud por todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero también hay una mirada hacia adelante con la expectativa de que Dios proporcionará todos los recursos que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios y la honre, y continuamos recurriendo a esos recursos hasta que finalmente nos lleve a casa. Tradicionalmente, estos llamados medios de gracia son útiles. La palabra de Dios, que debemos leer con frecuencia. Comunión para que recordemos al Señor. También necesitamos orar con frecuencia y tener comunión en el Señor. Además de los medios de gracia, también me gustaría enfatizar que debemos tener un corazón agradecido. El Evangelio de Lucas habla de una mujer que vino a Jesús cuando él estaba como huésped en casa de un fariseo. Cuando sus lágrimas mojaron los pies de Jesús, usó su cabello para secarlos, y luego los ungió con aceite. Ella hizo esto porque Jesús le dijo que sus pecados estaban perdonados. Y como se le había perdonado mucho, amó mucho. Entonces, para que podamos servir al Señor de todo corazón, necesitamos amarlo, y necesitamos un corazón agradecido. Necesitamos ver cuán serios son nuestros pecados, y cuán oscuros y atemorizantes son nuestros corazones. Y cuánto necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Cuando vemos las profundidades de nuestra depravación, entonces podemos entender y comprender cuán grande es la gracia de Dios. Y cómo se nos ha perdonado mucho, amamos mucho. Este corazón de agradecimiento debería ser la motivación para nuestro servicio de por vida. A lo largo de la Biblia, los profetas de Dios fueron sus embajadores. Sus ministerios estaban diseñados para mantener la relación de Dios con su pueblo, para que el pueblo recibiera las bendiciones de Dios. Y en su oficio de profeta, Jesús cumple esta misma función. Vino como la mayor revelación del ser de Dios y de la voluntad de Dios. Trajo el mensaje de juicio y salvación del reino de Dios y ha continuado ministrando a la Iglesia de la misma manera, exhortando a la fidelidad para que podamos disfrutar de vida abundante en este mundo y recompensas eternas en el mundo venidero.